En las entrañas de algunas ciudades, existen barrios que destilan un aura de peligro, donde las calles respiran tensiones y las sombras ocultan historias de violencia. En este recorrido por los 10 barrios más peligrosos del mundo, nos adentraremos en territorios donde la vida cotidiana es un desafío constante y la supervivencia se convierte en una lucha encarnizada. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Ranking de Curiosidades, el lugar donde pasas de lo extraño a lo asombroso. Antes de sumergirnos en estas imágenes extraordinarias, te instamos a que le des me gusta a este video, te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguna revelación futura. Prepárate para descubrir los misterios detrás de estas impactantes fotografías. Número 1. Ciudad Juárez, México. El silencio de las calles en guerra. En el atardecer de lo que alguna vez fue un enclave vibrante, Ciudad Juárez yace sumida en las sombras de una guerra sin cuartel. En la encrucijada de la lucha contra el narcotráfico, esta ciudad fronteriza se ha transformado en un campo de batalla, donde el fragor de los enfrentamientos entre despiadados carteles resuena como un eco ominoso. Antaño, las calles rebosan de vida y bullicio, pero ahora están impregnadas de un silencio tenso, como si la propia ciudad contuviera el aliento. Cada esquina, cada callejón, es tejido mudo de una violencia que ha tejido una red de intriga moral. Los habitantes, atrapados en medio de esta encrucijada de poder, viven en un estado de alerta perpetuo, donde la cotidianidad se mezcla con el miedo. La lucha por el control territorial entre carteles rivales ha convertido a los rincones que antes eran familiares en territorio desconocido. ¿Quién controla el próximo amanecer en Ciudad Juárez? Las respuestas se disuelven en la bruma de la incertidumbre, creando un suspenso palpable que envuelve a la ciudad en un manto de secretos y peligro. En este escenario desgarrador, cada paso es una danza con la muerte, y la población, prisionera de esta guerra, esperanziosa el día en que la paz se atreva a regresar a las calles olvidadas. Número 2. Tondo, Manila, Filipinas, el enigma entre calles angostas. Las angostas calles de Tondo, Manila, cuentan historias que van más allá de la superficial etiqueta de vertedero de la ciudad. Este enlace urbano, envuelto en un misterio y enigma, se revela como un terreno donde la pobreza económica es solo la superficie de una narrativa mucho más compleja. En este escenario, las sombras del crimen organizado se proyectan de una manera ominosa sobre la vida cotidiana de los residentes. Tondo no solo es una lucha contra la escasez de recursos, es un enfrentamiento constante con la intriga y la peligrosidad, las cuales anidan entre sus callejones serpenteantes. Los relatos que emergen de esta comunidad hablan de desafíos que van más allá de lo económico, revelando un entramado de historias personales, donde la supervivencia se entrelaza con la incertidumbre. ¿Cómo se desenvuelven los habitantes de Tondo en medio de esta dualidad? ¿Qué secretos resguardan las sombras de esta urbe? Adentrémonos en las entrañas de Tondo, donde la realidad se mezcla con el misterio, y las respuestas aguardan en cada esquina, como piezas de un rompecabezas aún por armar. Número 3. Grozny, Chechenia, entre las sombras de la guerra. Adentrémonos en los confines de Grozny, una ciudad cuyas calles han sido teatro de décadas de conflictos y guerras despiadadas. Esta metrópolis chechena, envuelta en el manto oscuro de la historia, lleva sobre sus hombros las profundas cicatrices de una lucha implacable por la independencia. Las calles, alguna vez llenas de bullicio y vida, ahora son testigos mudos de la devastación que ha dejado tras de sí el conflicto. Edificios desmoronados se erigen como monumentos a la resistencia y, al mismo tiempo, como sombrías lápidas de lo que alguna vez fue. La vida cotidiana se desenvuelve entre escombros, y cada esquina susurra historias de pérdida, sacrificio y valentía. Pero Grozny no solo es un escenario de destrucción física, es un paisaje marcado por la desolación emocional. Las sombras de la inestabilidad persisten, y el palpable suspenso en el aire se cierne como un recordatorio constante de los desafíos que enfrentan sus habitantes. La tensión se siente en cada rincón, como si el pasado y el presente estuvieran entrelazados en una danza inquietante. En este escenario enigmático, exploraremos las profundidades de Grozny, donde cada paso despierta la intriga y el suspenso. Un lugar donde la historia se entrelaza con la cotidianidad
y la lucha por la supervivencia deja su huella indeleble en el tejido mismo de la ciudad. ¿Qué secretos aguardan en las sombras de Grozny? La respuesta se encuentra entre sus calles, donde la realidad y la leyenda se fusionan en una narrativa cautivadora. Número 4. Caracas, Venezuela. Entre las sombras de la noche, en las colinas que rodean Caracas, un paisaje que alguna vez fue elocuentemente hermoso, ahora yace sumido en las garras de una oscuridad inquietante. La capital venezolana, cuyos contornos geográficos han sido testigos de épocas de esplendor, ahora enfrenta un creciente desafío que va más allá de su topografía accidentada. De día, la belleza natural se manifiesta con majestuosas colinas y una panorámica que alguna vez dejó sin aliento a propios y extraños. Pero cuando la noche se apodera, una sombra ominosa se cierne sobre la ciudad. Caracas, en la oscuridad, revela una cara diferente. Una realidad cruda y desgarradora que surge de los desafíos económicos y sociales que enfrenta. Es en las horas nocturnas cuando la verdadera esencia de la ciudad se manifiesta. Los barrios, afectados por la creciente violencia, se transforman en territorios inexplorados, inquietantes y peligrosos. Las calles que alguna vez resonaron con la alegría de la vida diaria, ahora susurran historias de miedo y desesperación. Los desafíos económicos han arrojado a algunos sectores de la población a una lucha por la supervivencia, convirtiendo a Caracas en un escenario donde la desigualdad y la tensión social son palpables. El tejido mismo de la ciudad parece desgarrarse en medio de una batalla constante entre la esperanza y la desesperación. Número 5. Baltimore, Estados Unidos. Un enigma en las calles oscuras. Sumérgete en las enigmáticas profundidades de Baltimore, una ciudad de contrastes donde las sombras danzan en la periferia de la percepción general. Más allá de su arquitectura y bullicio urbano, esta urbe esconde secretos que desafían la lógica y desentrañan la realidad misma. La amalgama de riquezas y pobreza crea una atmósfera intrigante, donde los destinos de sus habitantes se entretejen en una danza caótica. En los oscuros pliegues de esta metrópoli, la pobreza y la desigualdad han forjado calles que resuenan con susurros de descontento y desesperación. Los barrios, atrapados en una espiral descendente, han visto nacer focos de criminalidad que desafían las nociones preconcebidas. Es aquí, entre callejones sombríos y edificios que susurran historias no contadas, donde la verdadera esencia de Baltimore se revela a aquellos dispuestos a adentrarse en una misteriosa trama. ¿Qué fuerzas ocultas gobiernan estos lugares oscuros? ¿Cuáles son las historias que se tejen en las sombras, las cuales son desconocidas para el ojo superficial? Acompáñanos en un viaje a través de los callejones misteriosos de Baltimore, donde cada paso revela capítulos ocultos de una narrativa que desafía las expectativas y despierta la curiosidad más profunda. Si estos lugares te han intrigado, asegúrate de darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte de futuras exploraciones. Sigamos descubriendo las historias detrás de estas imágenes asombrosas. Número 6. Bara, Bangladesh. Sombras en el olvido. En las inexploradas afueras de Dhaka, un manto de oscuridad se cierne sobre Bara, transformándolo en un rincón olvidado por el tiempo. Este lugar se presenta como un espectro que desafía incluso a los valientes. En las calles polvorientas de Bara, la pobreza extrema actúa como un telón de fondo desolador, mientras la falta de infraestructuras básicas y oportunidades sirve como un caldo de cultivo para un calignoso submundo de delincuencia. En este desolado rincón de Bangladesh, donde las sombras susurran historias inquietantes que estremecen el alma, el silencio que envuelve a Bara esconde secretos que solo aquellos dispuestos a enfrentar lo desconocido podrán desvelar. ¿Qué fuerzas ocultas podrían estar en juego en este lugar de alto riesgo? ¿Son las calles angostas testigos silenciosos de intrigas criminales? ¿O acaso albergan algo más siniestro que aguarda en la penumbra? A medida que exploramos los recovecos de Bara, nos adentramos en un terreno donde la realidad y la leyenda se entremezclan, tejiendo un tapiz de suspenso que desafía la imaginación. ¿Qué oscuros secretos aguardan a ser descubiertos en este enclave olvidado? Sigue leyendo para sumergirte en las profundidades de Bara, donde cada rincón parece ocultar una historia que eleva la intriga a nuevos niveles. Número 7. San Pedro Sula, Honduras.
entre sombras y susurros de violencia, en las entrañas de la ciudad más violenta del mundo por homicidios, San Pedro Sula, se despliega un escenario desolador, donde la cotidianidad se teje con hilos de intriga y peligro. Las calles, empedradas con historias de lucha y resistencia, son testigos mudos de una batalla sin cuartel, entre las fuerzas del bien y el oscuro abrazo del crimen organizado. A medida que el sol se retira, las sombras se apoderan de los callejones, y los susurros de violencia parecen emerger de las grietas del pavimento. Las pandillas, como sombras acechantes, han dejado su huella en cada esquina, convirtiendo la vida cotidiana de los habitantes en un constante juego de supervivencia. La población, atrapada en un escenario urbánico caótico, se ve obligada a lidiar con el manto de la incertidumbre. ¿Cuándo resonará el próximo estallido de violencia? ¿Cómo afectará la sombra de la criminalidad sus vidas? San Pedro Sula, una ciudad donde el suspenso se entrelaza con la realidad, desafía a quienes se aventuran por sus calles a descifrar los enigmas que la convierten en un capítulo oscuro y sobre todo fascinante. En el gran libro de las ciudades del mundo, adéntrate en este misterioso rincón del globo, donde la realidad supera cualquier narrativa ficticia, y descubre los secretos que yacen entre sus sombras nocturnas. Así concluye nuestro escalofriante viaje por los barrios más peligrosos del mundo, recordándonos que tras las fachadas urbanas se esconden realidades que desafían la noción de seguridad. Estos territorios, atrapados en un ciclo interminable de violencia, son testigos de la complejidad de los desafíos que enfrenta la sociedad moderna. Si estas revelaciones te han cautivado, te invitamos a darle un enigmático me gusta, compartir este intrigante recorrido y suscribirte para seguir explorando los secretos más fascinantes del mundo. Nos vemos en una próxima oportunidad.